Gracias por continuar con nosotros. Carlos Casanova en nuestros estudios comentando sobre el detalle de su candidatura, todo lo que alrededor de ella pues ha sido motivo de mucho comentario, de mucha tendencia, incluso a través de las redes sociales, donde el doctor Carlos Casanova pues ha estado muy de lleno, muy de frente respondiendo. No hay persona que no le escriba al doctor Carlos Casanova y allí lo podemos constatar. ¿Cuál es la cuenta, doctor? @Carlos Casanoval. Con él y al final, Casanoval. Ahí está entonces. Usted me ha dicho bueno, que ha participado de la campaña, de la construcción de esta base de la alternativa democrática en la ciudad y en el estado y en el país, y que por ninguna forma pues usted estaría con políticas paralelas al gobierno nacional. ¿Ha conversado con Daniel Ceballos? Sí, estuvimos conversando por vía Twitter. Por vía de Twitter, no, por vía de... ¿Le ha explicado usted la... Sí, le hice saber mi molestia de lo que sucedió. Él me dio su explicación, me dijo que él tenía preocupación final por todo lo que estaba pasando, que estaba en procura de ver cómo se hacía para resolver, ¿verdad? Él me da una explicación conforme al cual el Consejo Nacional Electoral era el que era verdugo de él. Yo le dije que efectivamente el Consejo Nacional Electoral, el gobierno, pero que había un ejercicio de procedimiento donde se convocó una primaria y donde efectivamente no se podía participar. Le di mi versión de cómo yo veo los hechos. Yo los hechos no los veo diferentes a la lectura de la Gaceta. O sea, cuando uno lee la Gaceta oficial, eso en derecho se llama plena prueba. Plena prueba es, contra eso no hay nada. ¿Por qué? Porque está en la Gaceta oficial. Cuando uno presenta la Gaceta oficial y lee la Gaceta oficial, dice 17 de abril, 17 de mayo. Un mes antes estaba inhabilitado. Los reglamentos de la Mesa de la Unidad, artículo 8 y artículo 4, señalan: no puede ser candidato aquel que no reúna condiciones de elegibilidad. Y la inhabilitación es una causal de inhabilitación. La inhabilitación política, la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público de Daniel lo inhabilitaba como candidato. De tal manera entonces que lo que uno se sorprende es que hayan continuado con una campaña a pesar de eso. Y eso fue, le expresé mi molestia y me dijo que iba a abordar, a ver qué tanto se podía hacer, que la fuerza de la tarjeta de la unidad, entonces entran otros componentes, y le dije, bueno, que él hiciera sus cosas y que yo hacía la mía, que no había ningún tipo de problema. Muy bien. Ahora, los proyectos, ya de cara a la Asamblea Nacional, haciendo el ejercicio mental, ya estamos allí en el Curul representando al circuito San Cristóbal, al circuito Capital, bastión de la transformación del país, sí, desde el occidente venezolano. Carlos Casanova, ¿cómo va a erigir su proyecto, su voz allí en la Asamblea Nacional? Mira, hay dos cosas fundamentales que hay que hacer en la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos que partir del hecho de que Venezuela quebró, Venezuela está en bancarrota, está endeudada, está hipotecada. Aquí las cosas no se resuelven con que llegue la oposición solamente. Aquí se resuelve es buscando nuevas fuentes de financiamiento para poder desarrollarnos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que avanzar es en una fuerte descentralización. Nosotros tenemos que cambiar el modelo político centralizado del gobierno actual y de las tendencias que en la oposición puedan existir de gobiernos centralizados. Nosotros tenemos que tener una fuerte descentralización para tener municipios fuertes y un proceso de parroquialización en lo que es la distribución horizontal y vertical de los recursos que se puedan encontrar. Pero necesitamos la descentralización para volver sobre los proyectos propios por región, vale decir, para nosotros desarrollar los carbones del Táchira, para nosotros desarrollar las arenas de vidrio, para nosotros desarrollar el yeso, para nosotros desarrollar todo lo que tiene que ver con los minerales que nosotros hoy no se están desarrollando. Nosotros tenemos que avanzar en administrar nuestra producción de energía y distribución y comercialización de energía eléctrica para nosotros ir apuntalando, a propósito de Uribante Camparo, todo el servicio de electrificación. Tenemos que avanzar en el tema de la integración, en el tema de las economías complementarias con Colombia, pero es fundamental entonces la descentralización para volver a tener autonomía y proyecto regional, que aquí no se hable solamente de un proyecto de país, sino cuál es el proyecto del Táchira para el Táchira. Fíjate tú, por ejemplo, nosotros tenemos en el Táchira más estudiantes que en Mérida, vale decir, nosotros somos un estado estudiantil
Y frente a ese estado estudiantil tenemos que tener la posibilidad cierta de manejarnos en la determinación de qué carreras hay que implementar para ponernos al nivel de la sociedad del conocimiento. Vale decir, nosotros tenemos un caudal impresionante de estudiantes, tenemos una potencialidad en maestrías y doctorados, con el caso de Colombia en Venezuela, y tenemos una posibilidad para hacer de este estado un estado altamente educativo, de tal manera entonces que necesitamos descentralizar para estas cosas, pero también necesitamos acabar con las colas, acabar con el desabastecimiento, y eso se hace con una ley de seguridad alimentaria que sustituya la importación por la producción nacional, que obligue al gobierno a la inversión en el sector productivo nacional, industrial, semi-industrial, agropecuario, de la agroindustria, y de esa manera entonces empezar la producción, aumentar la producción para ir sustituyendo la importación y llenar los anaqueles. Con ello regresamos al esquema de la abundancia, eliminando las colas. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos para conversar en nuestra última parte de más proyectos, de las ideas del candidato a la Asamblea Nacional, el doctor Carlos Casanova. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Somos TV Pemex, la nueva forma de ver televisión. Hoy es noticia, entrevista especial. Les invitamos a tener el detalle, minuto a minuto, de las informaciones que se desarrollan en nuestra entidad a través de nuestra cuenta de Twitter. Vamos superando ya los 10.000 seguidores. Seguimos subiendo en su preferencia informativa. Muchísimas gracias. Continuamos con los proyectos, la producción, la descentralización, el esquema político-social. Me habla de las colas. ¿Cómo llegar a la Asamblea Nacional para crear un plan de contingencia para poder erradicar las colas en el país? Bueno, es sencillo. Nosotros tenemos que empezar por llevar la ley, ¿verdad?, y someterla a la discusión a los efectos de que la ley de seguridad alimentaria determine que hay que sustituir la importación por la producción nacional. Fíjate este dato que es interesante. PDVSA vende petróleo. Del 100% de dólares que recibe PDVSA, devuelve al comercio internacional el 55% para pagar alimentos que podemos producir en Venezuela. De tal manera entonces que se trata de invertir este modelo económico que ha desarrollado el gobierno para poder apalancar al venezolano desde la propia formación de su riqueza en poder salir adelante, sobre todo los temas de alimentación, que son fundamentales, porque ahorita estamos al borde de una crisis humanitaria, que es una crisis de alimentos. Parece mentira. El mundo hoy está viendo en el mercado internacional que los precios de los alimentos cayeron en el nivel más bajo en los últimos 5 años, pero en Venezuela los tenemos en los precios más altos. Vale decir, nosotros estamos totalmente aislados del mundo. Ahora bien, nosotros tenemos que avanzar en los temas de la ley de seguridad alimentaria que permita la producción nacional, que sustituya la importación, y de esa manera liquidar la cola por vía de llenar los anaqueles. Pero nosotros somos, por ejemplo, Estado fronterizo. Nosotros necesitamos devolverle al Banco Central de Venezuela su autonomía en política fiscal y monetaria, de tal manera que los dólares que ingresen por venta de petróleo, PDVSA no se siga quedando con la mitad, sino que lo entere al Banco Central de Venezuela. El Banco Central haga los presupuestos de gobernaciones, estados de la nación y de PDVSA, y el resto lo vaya capitalizando para fortalecer nuevamente las reservas monetarias, que son las que le dan fortaleza al bolívar. Nosotros tenemos que tener una política para fortalecer el bolívar, para que el salario pueda tener una capacidad de intercambio a la hora de comprar productos. Y de esa manera, por cierto, nosotros estaríamos hablando de liquidar la hiperinflación, que es el problema fundamental de los que hoy tenemos los venezolanos. Vale decir, necesitamos devolverle al bolívar fortaleza, y tenemos que ir al problema de la desviación estructural que originó la revolución. Tenemos que corregir eso para volver a tener una fortaleza de bolívar y volver a aperturar entonces la frontera con Colombia y empezar nuevamente el comercio a que vuelva a tener la fluidez que en otros tiempos encontró. Nosotros pudiéramos decir incluso que se pudiera utilizar otro mecanismo para hacer la apertura económica en la frontera, por la vía de utilizar
signos monetarios distintos al bolívar y al peso, pero que sirva de intercambio comercial entre Colombia y Venezuela y abrir definitivamente la frontera, porque el gobierno, persiguiendo lo ilegal, acabó con lo legal. Nosotros tenemos que privilegiar la apertura de la frontera, que es la frontera más viva de Latinoamérica. Escúchese bien, esto es un detalle que es muy importante. Esa frontera es la más viva de Latinoamérica, que hoy está muerta es otra cosa, pero esa frontera que nosotros tenemos no la hay en Sudamérica. Eso le indica que todo parlamentario que tenga que ir a Caracas tiene que conocer esta realidad. Si no ha vivido aquí, no la conoce. Vale decir, ni en Bogotá conocen la realidad del norte de Santander, ni los caraqueños conocen la realidad de ser frontera en el Táchira. Por eso es que para nosotros es vital el tema de la tachiranidad. Para nosotros es vital eso. Y es vital porque somos la voz de la descentralización. Hemos sido primero los integradores y después fuimos los grandes propulsores de los temas de la descentralización. Y por eso es que nosotros con estas políticas estamos diciendo se podrían tener políticas complementarias con Colombia, los efectos de ir regularizando todo lo que tiene que ver con el comercio y con la industria. Nosotros hoy somos un país barato y deberíamos tener una política acertada de instalación de industrias en el Táchira a los efectos de poder comercializar barato al resto de América. Vale decir, aquí se trata de pensar mucho en la región, de pensar en el trabajo de la gente, de pensar cómo vamos a elevar los estándares de vida de los tachirenses. Mire, no es fácil, yo a veces me preocupa cuando escucho dirigentes políticos hablar como si el país fuera un solo problema uniforme. No, el Táchira es hoy uno de los estados más pobres del país y fuimos el país más barato, el estado más barato de la Venezuela en la Cuarta República y en los inicios de la Quinta. De tal manera que eso le indica que el Táchira tiene una inmensa potencialidad frente al país, que hoy estamos en una situación bastante precaria y que para volver a ser lo que hemos sido necesitamos de la experticia, de la experiencia y de la transparencia en el discurso político que tenemos que llevar a Caracas. Vale decir, si usted encuentra un dirigente de oposición que cree en la centralización, que los hay, por cierto, y con esto no estoy echándole plomo a nadie, no los hay, porque cuando en Venezuela se llevó adelante la descentralización, los centralistas conspiraron para liquidar a quien entonces fue el que llevó adelante la descentralización, que fue Carlos Andrés Pérez. De tal manera que en esto no estoy diciendo mentiras. En la oposición hay desde extrema derecha, ¿verdad? Si nosotros pendulamos en la extrema izquierda que todo lo quiere estatizar, también hay en la extrema derecha gente que todo lo quiere vender. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que la oposición es una pluralidad de pensamiento y que tenemos que ponerla, presentar la pluralidad, porque a lo que no podemos llegar es al pensamiento único. El pensamiento único no es democrático. Por eso es que el movimiento revolucionario chavista no es democrático, pero nosotros en la oposición tenemos que admitir, uno, divergencias en los mismos propósitos, porque caminos pueden ser distintos, pero tenemos que tener unidad de propósitos aun cuando los caminos sean distintos. Tenemos que tener pluralidad, que es una condición de la democracia, si no estaremos construyendo otro pensamiento único de este otro lado, que quiere dirigir y gobernar el país desde Caracas, cuando nosotros tenemos que tener voz propia en el escenario nacional, porque nosotros somos los que tenemos que llevar por demás soluciones al país. La historia, la corriente histórica del Táchira dice que los tachirenses vamos a Caracas, no que los caraqueños nos mandan los candidatos de allá para acá. Para votar, ¿cómo es la opción? En el centro del tarjetón, nominal Carlos Casanova, después se viene y vota en el lado izquierdo el voto lista de la mesa de la Unidad Democrática y después imprime votar y le sale el recibo. Usted mira Carlos Casanova, perfecto, este es el voto que hice. ¿Agenda para hoy, para mañana? Voy a estar visitando todos estos días, voy a seguir visitando 23 de enero hasta terminar 23 de enero parte alta. Ya tuve todas las visitas en lo que es 23 de enero parte baja. El sábado el sábado de la mañana tengo un conversatorio con los estudiantes de la Universidad Católica. Voy a tener el viernes una caminata en el barrio Bolívar y después retorno nuevamente al barrio Sucre el sábado en la tarde. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ustedes por invitarme. Muy amable. El doctor Carlos Casanova estuvo en el día de hoy compartiendo, desarrollando y reflexionando el tema
de su candidatura en vísperas a las elecciones del 6 de diciembre y gracias por estar con nosotros. Soy William Zamaya, recuerden @tvpemex, la nueva forma de ver televisión. Les deseo un feliz y bendecido día. Muchísimas gracias.